Bien, pues buenos días a todos, a todas. Hoy es domingo 23 de abril del 2023 y vamos a continuar esta mañana con la quinta parte de una parábola que la mayoría de las Biblias, ¿cómo le llaman? La parábola del hijo pródigo. Y como ya vieron, estamos en la quinta enseñanza, pues nos ha llevado más que la mayoría de las parábolas. No solo por lo largo de la parábola, sino también porque independientemente de la enseñanza fundamental, hay varias cosas dentro de la parábola que podemos aprender. Amén. Por supuesto, el tema central es la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios con el pecador que se arrepiente. Es el gozo que Dios tiene junto con sus ángeles cada vez que un pecador se arrepiente. Ya lo dijimos, pero lo vuelvo a remarcar. El hecho que la mayoría de las Biblias titulen a esta parábola la parábola del hijo pródigo, porque es pródigo porque despilfarró sus bienes, no significa que ese sea el personaje central. El personaje central es Dios, el Padre que fue movido a misericordia y que representa al Dios misericordioso. Amén. Bueno, no vamos a hacer un repaso tan amplio para ir avanzando. Voy a leer los versículos que hemos visto hasta ahora. Lucas 15 del 11 al 16. También dijo: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió sus bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Hace 8 días terminamos con esta parte donde vimos a la condición a la que cayó este hijo menor. Este hijo menor que lo tenía todo, vivía en casa de su padre, por lo que vemos una situación económica estable, una familia, pero quiso irse de rebelde a vivir su vida y terminó, dice Lucas 15:15, arrimándose. Se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Esta expresión arrimar es pegarse, habla de una necesidad extrema que dice: a ver, ¿quién me ayuda? Se me viene a la mente los migrantes que están en nuestro país. Vi un reportaje, es impresionante el trato que están tratándoles a ellos. Estaban hospedados en un hotel, pero el hotel se llamaba Deluxe en Tijuana, pero Deluxe no tenía nada el hotel. Era un hotel en ruinas, pero por lo menos ahí se cubrían del sol, del frío, etcétera, etcétera. Fueron y lo sacaron. Ya no tienen nada, muchos se gastaron su dinero y además los extorsionaron en el camino, los polleros. Esa es una situación donde ya no tienen nada. Ellos tienen un sueño y si es correcto no es la discusión. Me refiero que están en una condición que ya no tienen nada. Y se arriman, hay comunidades cristianas que les ayudan. Lo reciben, pero decía un hermano en Cristo que tiene un albergue allá: queremos ayudarles, pero ya no caben. Entonces se me viene a la mente este hijo pródigo porque estaba como un mendigo, como un pordiosero, y se arrimó al primero que no le rechazó y lo puso a apacentar cerdos, que para el judío representaba algo inmundo desde la ley mosaica. Yo reflexionaba hace 8 días, este hijo menor dice que desperdició sus bienes y que lo malgastó todo,
Yo me supongo que en ese tiempo que malgastó todo, pues la gente estaba alrededor de él, ¿no? Él les decía, cuando tienes dinero, te sobran amigos, pero cuando falta, ¿ustedes creen que no le pidió ayuda a los que seguramente les invitó y malgastaron con él su dinero? Pero bien dice, y leíamos hace 8 días, Proverbios 19:4, las riquezas traen muchos amigos, amigos entre comillas, mas el pobre es apartado de su amigo. La versión Dios habla hoy dice, la riqueza atrae multitud de amigos, pero el pobre hasta sus amigos pierde. ¿A alguien le ha pasado eso? Que como que tienes dinero y hasta los familiares ahí están. No, tía, no, primo, tú eres mi primo favorito, ¿no? ¿Y te falta el dinero? Dice el versículo 6 en la versión Dios habla hoy, al que es dadivoso y desprendido, todo el mundo lo busca y se hace su amigo. Si al pobre hasta sus hermanos lo desprecian. Familias donde a lo mejor hay un hermano o una hermana que le tocó una situación económica mejor y ven como menos al que tiene una situación económica menor. Dice al pobre hasta sus hermanos lo desprecian, con mayor razón sus amigos se alejarán de él. Pues así le pasó al llamado hijo pródigo, al hijo menor. Malgastó su vida, desperdició su vida y tuvo que pegarse, que arrimarse. ¿Dónde? Aquí, vete a apacentar cerdos, lo más bajo. Pero recordemos por qué estaba en esta situación, que no se nos olvide. Lucas 15:13. Porque desperdició, ¿qué? Sus bienes. Y dice el versículo 14, lo mal gastó todo. Lo mal gastó todo hasta que comenzó a faltarle porque se juntó con una hambruna en aquella ciudad. Estaba viviendo, mis hermanos, este hijo menor las consecuencias de su pecado. Yo creo que debemos reflexionar si a veces pasamos una situación difícil, si es una prueba de Dios, si son malas decisiones que he tomado, si es la circunstancia del país, o muchas veces pues hemos mal administrado lo que Dios nos ha dado. Entonces ahí hay que tenerlo muy en cuenta. Pero bueno, desperdició su vida y dice el versículo 16 que deseaba llenar su vientre de las algarrobas, del alimento de los puercos. ¿Y qué dice ahí? Nadie le daba ni eso. Estaba como un pordiosero. Les decía yo hace 8 días que en términos espirituales así venimos delante de Dios. Pordioseros. Pobres, mendigos espirituales, no teníamos nada. Por eso leíamos Mateo que dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre en espíritu es el que reconoce que está en la miseria espiritual, porque pobres están todos, espiritualmente todos, pobres, menesterosos. El pecado así tiene al ser humano, pero el que reconoce su mendicidad delante de Dios es el que recibe la misericordia. Dice el Salmo 72:12, porque Él librará ¿a quién? Al menesteroso. El fondo de este versículo es más espiritual que económico. Menesteroso es una persona en extrema necesidad, un sinónimo de pordiosero. Cuando vas en la calle y ves gente en extrema necesidad, en Estados Unidos le llaman homeless, pobres, menesterosos, pordioseros, pero dice, Él librará al menesteroso. ¿Qué dice ahí? Que clamare, que clama, y clamar habla de venir, Señor, te necesito, no tengo nada. Reconozco mi necesidad y dice, Él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. La Dios habla hoy, dice, pues Él salvará al pobre que suplica y al necesitado que no tiene quien lo ayude. Mucha gente reduce esto a lo material. He oído políticos que dicen que son como Jesucristo porque vino a los pobres. Pero la Biblia no habla en el sentido material, sino a los pobres, a los menesterosos espirituales. Jesucristo dijo, a los pobres los van a tener siempre.
Por causa del pecado, de la mala administración, etcétera, hay pobres y por malos gobiernos, etcétera, etcétera. Pero aquí habla de una mendicidad espiritual. David, fíjense cómo oraba David en una situación donde había venido de su pecado, dice Salmo 75, yo estoy afligido y menesteroso. O sea, necesitado de Dios, no tengo nada. Y no se refiere económicamente, pero dice, apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú, oh Jehová, no te detengas. Qué maravilloso saber que en nuestra necesidad espiritual podemos acercarnos a Dios. Pero con toda sinceridad, Señor, no tengo nada, soy un menesteroso, te necesito. Pero no en una actitud convenenciera, te necesito económicamente. Sabemos que el que verdaderamente entiende su condición, viene, te necesito espiritualmente, porque nada en esta vida llena nuestra necesidad, solo Él. Amén. Bueno, dice Lucas 15:17 que este hijo menor volvió en sí. Volvió en sí. Y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y veíamos que volvió en sí, es como que es lo que hace el pecado, nos aleja de la realidad, de nosotros mismos. Es la ceguera espiritual, una persona necesita volver en sí. Cuando vivimos en pecado, cuando estábamos sin Cristo, estábamos fuera de sí, oscurecidos. La ceguera espiritual, explicaba yo hace 8 días. El pecado entenebrece el entendimiento. ¿Por qué la gente no entiende las cosas? Porque está enceguecida. Pero cuando vuelve uno en sí, cuando comienza uno a ver las cosas como son, realmente se da cuenta cómo está uno. Y es que sin Cristo, repito, no vemos las cosas como son. Pero volvió en sí, significa pues comenzó a darse cuenta qué tan mal estaba. Y que aún dice ahí, los jornaleros de casa de su padre tenían abundancia de pan. O sea, dice Dios, yo aquí pereciendo hambre por causa de su pecado, por causa de su maldad. Pero los jornaleros en casa de su padre estaban muchísimo mejor que él. Y reflexionábamos que aquí se comienza a ver que ese era un padre misericordioso. ¿Cómo tenía sus jornaleros? Con abundancia de pan. O sea, le pagaba a sus trabajadores lo justo. Y estamos hablando de jornaleros, no del administrador de la hacienda o de su persona de confianza, de su secretario, qué sé yo. El jornalero era la persona de más baja preparación, de más bajo salario. Pero era un hombre misericordioso, pues, y dice a continuación Lucas 18 y 19, que comienza a decir, me levantaré, aquí nos quedamos, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Versículo 18, comencemos a ver el versículo 18, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Una vez que vuelve en sí, que se da cuenta, y ahorita lo vamos a ver, se da cuenta de su pecado, no solo de su necesidad económica, sino de su pecado, que esto es lo importante. O sea, él no quiere recurrir a su padre por una mera conveniencia material. Hay autores que así lo sugieren, no, es que pues ya que se ve en esa condición, ahora sí me voy con mi papá. Puede haber gente así, ¿no? Que en la necesidad de, pues, no importa, yo voy a regresar. Pero lo que vemos aquí es que hay un joven pecador arrepentido. Porque ¿qué le iba a decir a su padre? Todavía lo está pensando, pero ¿qué le iba a decir a su padre? He pecado, ¿ya lo vieron? O sea, no iba a llegar, papá, pues soy tu hijo, pues tienes que perdonarme, me lo merezco. Papá, pues aquí estoy de vuelta, así es que pues, échame la mano porque soy tu hijo.
¿Qué es lo primero que le iba a decir a su padre? He pecado, he pecado. Esa es la primera condición para acercarse a Dios, hablando en términos espirituales. Reconocer que hemos pecado. Hay gente que tú le compartes, mira, la Biblia dice, somos pecadores. No, yo no soy malo. Es más, una persona un día me decía, soy un pecador estándar, ¿no? Pues lo clásico, una mentirilla por acá, agarro esto que no es mío por acá, pero estándar, nada que rebase la moralidad humana. Pero aquí reconoce, he pecado, pero además agrega algo importantísimo. He pecado contra el cielo. Una expresión que significa que se refiere a Dios que está sentado en su trono celestial. O sea, podríamos traducirlo, he pecado contra Dios. Vean, esto es importantísimo. He pecado contra Dios. Vemos que es un joven arrepentido. No nada más quiere regresar por la conveniencia de tener otra vez que comer. Porque lo veremos en 8 días, pero no llega y le dice, papá, ya regresó tu hijo menor, tienes que no. Es más, le dice, hazme como a uno de tus jornaleros. No le exige nada, pero la primera condición que vemos es que dice, he pecado contra Dios. Y eso es lo que tiene que reconocer el ser humano. Y si tú y yo hemos nacido de nuevo, así llegamos a los pies de Cristo. Ok, llegamos, gracias, me lo merezco. ¿No? Alguien nos habló del Evangelio, el Espíritu Santo nos mostró nuestra condición de pecado y le dijimos, Señor, perdóname porque he pecado. El Espíritu Santo nos revela la condición grave que es el pecado. Miren cómo se oraba en Oseas 9:6. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro a ti. Esta es una posición de arrepentimiento. No quería ni levantar el rostro. Hay una compunción en el corazón. Me duele haberte ofendido. No importa qué has hecho, todos somos pecadores. No, pero uno más, otro menos. Delante de Dios todos somos pecadores y merecemos la muerte. Pero aquí vemos en Oseas 9:6, avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esta expresión, han crecido hasta el cielo, significa, te han ofendido a ti, oh Dios. Entonces así hijo menor en Lucas 15:18. Lo primero que le iba a decir al padre, al papá es, he pecado contra Dios. He pecado contra Dios. Esa es la primera condición para acercarse a Dios. Y a lo mejor alguien que nos escucha dice, bueno, está bien, entiendo que soy pecador. Tienes que pedirle perdón a Dios. Y además, no viene en una actitud soberbia, ni les digo, dice aquí, he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios, reconoce su pecado. ¿Qué es pecar? ¿Qué es pecar? Porque algunos dirán, no, pues sí, había pecado, porque además, ¿en qué gastó muchos de sus bienes? ¿Se acuerdan? Lo vamos a ver más adelante, pero en una vida de libertinaje, rameras, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es el pecado? La mejor definición la tiene primera de Juan 3:4 y es muy clara. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es ¿qué? Infracción de la ley. A ver, la ley es la palabra de Dios. Conocemos la ley moral, no matarás, honra a tu padre y a tu madre, pero toda enseñanza de la palabra de Dios que yo no obedezco, que yo no atiendo, estoy infringiendo la ley. Por lo tanto, ¿estoy qué? Pecando. De hecho, la Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, cualquier cosa que hagamos contraria a la palabra de Dios, que vaya en contra de la palabra de Dios, que viole los principios de la palabra de Dios, es pecado. Por lo tanto, todos somos pecadores.
lo mismo el narcotraficante más sanguinario que el mentiroso más empedernido, que quien sea delante de Dios. Si hemos infringido la ley de Dios, hemos pecado. ¿Quién aquí no ha mentido? ¿Quién aquí no ha ofendido a alguien? La Biblia dice que si te enojas contra tu hermano, estás en pecado. ¿Quién no se ha enojado contra su hermano? ¿Quién no ha robado? ¿Quién no ha tomado algo que no es suyo? Hemos pecado y la paga del pecado es muerte. Pero este hijo pródigo, Lucas 15:18, pues, llega y le dice, he pecado contra el cielo. Al primero que ofendemos con nuestro pecado es a Dios. Y cuando entendemos eso, porque no es para nada menor, estamos ofendiendo a nuestro Creador, estamos ofendiendo al que nos creó, y cuando alguien lo entiende le dice, he pecado. ¿Se acuerdan cuando David reconoce su pecado porque había cometido adulterio y fue el autor intelectual de un homicidio del esposo de la mujer con la que adulteró? ¿Cómo oró? Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esa es la actitud del pecador arrepentido. Contra ti, oh Dios, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces el ser humano lo primero que tiene que hacer, y alguien que me escucha esta mañana, arrepentirte y pedirle perdón a Dios, reconocer que has ofendido a Dios y seguramente a muchas personas, pero primeramente ofendemos a Dios. Ahora dice aquí Lucas 15:18 que él se iba a levantar, ir a su padre y le diría, he pecado contra el cielo, pero ¿qué también dice? Y contra ti. Si bien lo primordial es pedirle perdón a Dios, porque al primero que ofendemos con cualquier pecado es ¿a quién? A Dios. Pero en segundo lugar, nos enseña aquí que debemos, si es el caso de nuestro pecado, pedirle perdón a quien ofendemos. Muchas veces decimos, ay, ofendí a fulano, Señor, perdóname, y qué bueno, hay que venir delante de Dios. Pero aquí dice que es importante pedirle perdón a la persona que ofendemos. A veces no es posible. A lo mejor yo conozco personas que dicen, ay, yo cuánto ofendí a mi papá viejo que ya se murió. Pues ya no se puede, ya no es posible. Pero aquí vemos que va y le pide perdón a la persona que ofendió. No te quedes en solo pedirle perdón a Dios, que es importantísimo, que es primordial, pero en tanto sea posible. Un día me decía una persona, había maltratado a su esposa, se habían divorciado, todo esto sin Cristo. La mujer se casó, ya tenía otra familia, me decía, tendré que ir a pedirle perdón. Ora a Dios, porque a lo mejor no es prudente, ¿no? Hay situaciones que hay que orar mucho y decir, bueno, será prudente que me pare ahí con su nuevo marido, cuando todo, cada situación es particular, pero en general, un hermano que ofende a otro hermano, pídele perdón a Dios, pídele perdón a tu hermano. Ofendiste a tu papá, pídele perdón a tu papá. Ofendiste a tu hijo, ofendiste a alguien, pídele perdón a Dios, pero inmediatamente, en tanto sea posible, ve y pídele perdón a quien ofendiste. De hecho, Cristo dijo en Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, fíjate, alguien a quien ofendiste, creo que es claro, ¿no? Si alguien tiene algo contra ti, dice, deja ahí tu ofrenda enfrente del altar y anda y ¿qué? Reconcíliate. ¿Qué es reconciliarse? Hacer la paz a través de pedir perdón. Otro tema sería que la persona no me quiera perdonar. Ya ese es otro tema, no lo vamos a tocar hoy. Si la persona no me perdona, soberbia, yo no te perdono. Nada. Si yo de corazón le pedí perdón a Dios y de corazón voy y le pido perdón, estoy libre ya. Si la persona tiene rencor, amargura y no te voy a perdonar, ya ese es su problema. Bueno, este joven
comienza a dar muestras de un verdadero arrepentimiento. Dice aquí Lucas 15, 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Una actitud que está él meditando en su corazón, lo que va a hacer no lo ha hecho. Todavía está ahí apacentando cerdos. Pero vean la completa humildad que se muestra en su expresión de lo que iba a decirle a su papá. Versículo 19. Le iba a decir a su papá, o está planeando ir con su papá y decirle, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Qué le iba a decir? No iba a llegar, papá, pues soy tu hijo. Merezco el perdón porque soy tu hijo. ¿Qué papá no perdona? O sea, no iba con esa actitud. La palabra digno es la palabra griega agios y significa merecedor. Entonces, al decir no soy digno, ¿qué está diciendo? No soy merecedor ni siquiera de ser llamado tu hijo. Está reconociendo lo que todos debemos reconocer delante de Dios. No somos dignos de nada. No podemos venir delante de Dios, Señor, soy digno, soy merecedor de que me bendigas. Yo merezco tu bendición, yo la declaro. No somos dignos ni de su amor, ni de su misericordia, ni de su perdón, ni de su paz, ni de todo lo que ha pasado. No somos merecedores, no tenemos ningún mérito. Lo único que merecemos, ¿qué es? Romanos 3:23. ¿Qué merece nuestro pecado? La muerte, que es separación de Dios, y finalmente la condenación. No merecemos nada. Si Dios nos perdona cuando venimos arrepentidos, es porque Él es un Dios de misericordia. Por su gracia. Si nos perdona cuando nos arrepentimos, es pura misericordia. Amén. Pero Él es misericordioso. Vamos a ver en la siguiente enseñanza. La siguiente enseñanza, de verdad, yo creo que es el tema central de toda la parábola. Pero bueno, si nos perdona cuando nos arrepentimos, es pura misericordia, pura gracia. Pero obviamente vemos aquí lo genuino de un arrepentimiento. Lucas 15, 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No soy merecedor. No soy merecedor. Ahora, quiero aclarar algo aquí muy rápido, porque acordémonos que son 3 parábolas cuyo propósito es enseñar sobre la misericordia de Dios con el pecador arrepentido. Y Cristo usó 3 ejemplos de la vida real: una oveja perdida, una moneda perdida y un hijo que fue y se perdió. Pero la parábola que habla de un padre y 2 hijos, aunque ahorita estamos viendo un hijo, no quiere decir que la parábola esté tratando sobre Dios y sus hijos. Hablando de sus hijos, el cristiano, el nacido de nuevo. La parábola del hijo pródigo no habla sobre Dios y sus hijos, sino habla de Dios y toda la humanidad, creación de Dios, que es pecadora y está separada de Dios, y solo cuando viene arrepentido realmente comenzamos a ser sus hijos. Lo vuelvo a decir porque alguno dice, mira, la parábola es de un padre, un hijo. Pues sí, nosotros tenemos nuestro Padre Celestial, somos sus hijos. Cuando nos perdemos, pues venimos, nos perdona, se goza. No, la parábola habla de gente sin Cristo. De ahí viene el origen de la parábola. Lucas 15, 1 y 2 dio origen a la parábola, no lo olvidemos. ¿Quiénes se acercaban a Jesús en Lucas 15, 1 y 2? Hijos de Dios, puro que seguía a Cristo, discípulo de Cristo, fiel, seguidor de Cristo. No, se acercaban publicanos y pecadores para oírle, y sabemos por todos los evangelios que muchos de esos pecadores y publicanos se arrepentían y creían en Jesús. Entonces la parábola, aunque hable de un padre y un hijo, está hablando de un padre terrenal y un hijo terrenal. La parábola que está reflejando el Dios misericordioso con el pecador que se arrepiente es otro tema, pero que hable de un padre y un hijo no quiere decir
que todos los seres humanos entonces son hijos de Dios, lo único que tienen que hacer es venir y arrepentirse con su Padre. No, a la luz de la Biblia hay hijos de Dios e hijos del diablo. En eso se divide toda la humanidad. Es muy fuerte oírlo. Y no estoy diciendo que te vayas ahorita con el vecino, hijo del diablo. Ya después si le compartes se lo muestras con una claridad y firmeza, pero ¿quién es un hijo de Dios? Todos lo sabemos, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto creo que la mayoría lo tenemos claro, porque no sé si han oído la gente suele decir, ay, todos somos hijos de Dios. El otro día entrevistaban a Francisco, el llamado Papa, y un niño lo entrevistó, no sé si vieron esa entrevista, que la pusieron como muy tierna, porque un niño dijo, ay, los homosexuales, ¿qué onda? Le dijo el niño. Todos somos hijos de Dios. No tienen claro, no tienen entendimiento, y no por ser homosexuales o no, porque los borrachos, los mentirosos, los avaros, los fornicarios, etcétera, etcétera, no heredarán el reino de los cielos. Entonces, cuando alguien arrepentido de sus pecados cree en Jesús, en ese momento somos hechos ¿qué? Hijos de Dios, hijos de Dios. Esa es la única manera en que una persona puede arrepentirse de sus pecados, creer en Cristo, y en ese momento Dios le da el derecho de ser llamado su hijo. Amén. Por eso predicamos el evangelio, para que la gente escuche y en la gracia de Dios, si se arrepiente, será llamado hijo de Dios. Entonces, por eso les digo, Lucas 15:18, era un hijo terrenal que ofendió a su padre terrenal. Y ese hijo terrenal además se dio cuenta que primero ofendió a Dios, lo acabamos de leer. Entonces, este hijo o esta parábola pues habla de la gente sin Cristo que puede venir arrepentida y Dios le perdona. Lo vamos a ver adelantito en la parábola. Ahora, esto no quiere decir que si yo como cristiano peco, pues seguramente también Dios se goza. Si yo como cristiano peco, ¿qué dice 1 Juan 1:9? Creo que la mayoría saben que 1 de Juan 1:9 es una carta dirigida ¿a quién? A cristianos. 1 de Juan 1:9 es una carta dirigida a cristianos. Y dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, bien perdona al pecador arrepentido que no tiene a Cristo, como ahora en Cristo, y cuando llegamos a pecar, claro que tenemos su perdón. Pero la parábola no habla de cristianos que se apartaron y luego regresan, ¿es claro? La parábola habla pues del pecador que necesita arrepentimiento y que el Padre en su misericordia le perdona. Entonces dice Lucas, ¿no se ve ahí o qué pasó? Ah, ok. Bueno, pero acá están bien. Bueno, entonces Lucas 15:19 dice el hijo menor, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces esta parábola nos enseña pues que no somos dignos, no somos merecedores, no hay mérito, el único mérito es ¿de quién? De Cristo. Cristo fue el que vino a pagar por nuestros pecados. Él vino, dice la palabra de Dios, a llamar a los pecadores al arrepentimiento, y por eso vino a morir en una cruz para pagar por nuestros pecados. Entonces, si nos perdona, el mérito es ¿de quién? De Cristo, de Cristo. Nadie somos dignos, nadie. Aún ahora como cristianos, a lo mejor Dios te usa de una manera, te usa de otra, pero no es porque seamos dignos. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Tuvo un ministerio bien hermoso. Preparó el camino para la venida de Cristo. Y llamaba al arrepentimiento y habló muy duro. Y a algunos les dijo también hipócritas y necesitan hacer frutos de arrepentimiento. Pero llevó el mensaje del evangelio. Era un verdadero siervo de Dios. Por cierto, murió hasta decapitado.
Bueno, en Hechos 13:25, mientras acá lo buscan, ustedes pueden buscar en su Biblia, dice claramente, refiriéndose a cómo se consideraba Juan el Bautista. Dice Hechos 13:25. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que sois? Porque había gente que creía que Juan el Bautista era el Mesías. Pero vean, dijo: no soy yo, mas el que viene tras de mí, uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Vean lo que dice Juan: no soy digno ni de desabrocharle su calzado. Y Juan y el que sea, cualquier siervo de Dios, aún como cristianos debemos reconocer: no soy digno, es pura gracia, es su misericordia, no me merezco nada ni nada. Pues no, Señor, si yo he predicado mucho, o yo te he servido, o yo hice, yo acá. No somos dignos. Vámonos sobre el final de esta enseñanza de hoy. Dice Lucas 15:18-9: me levantaré e iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado, hazme como a uno de tus hijos. Hasta aquí todo está en una muy buena intención. Ahí lo dicen, bueno, ahorita lo ponen: me levantaré, iré y le diré. Tiempo futuro. Pero todavía no lo había hecho. Hasta ahí todavía hay una buena intención. Pero si se queda ahí, ¿sirve de algo? Yo les decía hace 8 días, de buenas intenciones están llenos los panteones, ¿no? Pero ¿qué pasó en la parábola? Lucas 15:20. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún, esto ya lo vamos a ver la próxima enseñanza, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Pero ¿qué es lo primero que pasó? Versículo 20, Lucas 15:20. Se levantó y fue con su papá. Es Lucas 15:20. Si no se levanta y no va, no hubiera pasado nada. Todo se hubiera quedado ¿en qué? En buenas intenciones. Ya vamos a ver después la enseñanza espiritual de lo que sigue adelante, pero quiero que nos detengamos aquí para terminar por hoy. Se levantó y fue. No se quedó planeando nada más: sí, debería ir con mi papá, sí, debería pedirle perdón, sí, debería decirle pequé contra Dios y contra ti, sí. No, se levantó y fue. Esto es clave en todo lo que él está pensando de ir y pedirle perdón a su padre, diciéndole que había pecado contra Dios. Esto es clave. Si no se levanta y va, no pasa nada. Me recuerda a la historia de Josué. Josué era un servidor de Moisés. Recuerda que Moisés ya no pudo, porque Dios no lo permitió, llevar a Israel a la tierra prometida. Entonces, Dios, justamente después de la muerte de Moisés, en Josué 1:1, fíjense lo que pasa. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, versículo 2: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Quiero que vean que le dice: levántate. No dice: yo te voy a levantar. Levántate.
Es una acción de la voluntad que nos fortalece, nos da gracia, nos bendice, pero es una acción de la voluntad. Levántate. Lo mismo que hizo el hijo menor. Primero dijo, me levantaré e iré, pero finalmente se levantó y fue. Y Josué lo hizo. Porque además, después de decirle Dios, levántate, le promete algo. Se los leo para que lo tengamos en contexto. Versículo 3. Yo te he entregado, como se lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. O sea, le dice, tú levántate, cruza el Jordán, porque ya te entregué esa tierra. Desde el desierto hasta el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y miren lo que le promete, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Qué maravillosa promesa. Pero no iba a ser una realidad si no sucede Josué 1:2. Dios le dice, levántate. Si él no se levanta y cruza, no iba a haber la bendición de Dios. Si Josué no se levanta y obedece, no iba a haber la bendición de Dios. Recuerden que la bendición bíblicamente está en la obediencia. Y si ustedes siguen leyendo Josué 1:10 en adelante, dice que Josué mandó a los oficiales y les dije, pasen por en medio del campamento, preparaos comida, dentro de 3 días pasaréis el Jordán. O sea, Josué obedeció. Y había un corito. ¿Se acuerdan cuando el sol se paró? Decía el corito, porque está basado en el texto bíblico. El sol se paró cuando Josué oró, porque Josué obedeció. Y Josué, mis hermanos, se levantó y obedeció. A lo mejor ahorita tú estás recordando algo que sabes que Dios te ha mandado como papá, como mamá, como hijo, como esposa, como esposo, como ciudadano, como hermano. Yo no sé qué Dios, tú sabes que Dios te está diciendo algo que tienes que hacer y no lo has hecho. Y Dios te dice esta mañana, levántate. Levántate y obedece lo que yo te he enseñado en la palabra de Dios. Si tú y yo no nos levantamos, mis hermanos, Él no nos va a levantar. Porque luego nos quedamos, no, ahora sí, mañana me levanto a orar. Y quieres que Dios te levante, te lave la carita con agua y con jabón, te ponga de rodillas y ponte a orar. Tú te levantas. Porque ahora sí voy a orar, ahora sí voy a leer la Biblia, ahora sí el domingo sí voy a la iglesia, ahora sí Dios, ahora sí. Y todos son buenas intenciones. Levántate, toma el paso, así como el hijo pródigo. Dijo, me levantaré, y se levantó. Josué, Dios le dice, levántate, y se levantó. Porque quizás algunos la semana pasada reflexionábamos muy rápidamente, a ver, esposos, ¿cuántos se han propuesto? Voy a tratar a mi esposa como vaso frágil, y muchos aquí dijeron amén. Y a lo mejor esposas, ¿cuántas dicen, ahora sí me voy a sujetar, y luego no, con puras buenas intenciones? Pero a lo mejor el domingo sí tuvieron ya, ahora sí lo voy a hacer. Pregunta, ¿lo hicimos? ¿Te levantaste y obedeciste? Y lo mismo podemos decirle a alguien que a lo mejor ya se sabe pecador, ya sabes que has ofendido a Dios, ya sabes, estás a un paso, pero te falta el paso importante. Levántate y ven delante de Dios y pide perdón, arrepiéntete de tus pecados, y como dice Cristo en Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Si alguien que me escucha esta mañana has sido a lo mejor simpatizante de ir a una iglesia y ahí estás y todo, pero no te has arrepentido, es el momento. Levántate y ven delante de Dios y pídele perdón. En fin, dice pues Lucas 15:18, ahí está, me levantaré e iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y viene lo que para mí creo es el versículo más importante de toda la parábola. De hecho, le dio título a esta pequeña serie de la parábola del hijo pródigo, que fue el padre movido a misericordia. Dice el versículo 20,
y levantándose, o sea, ya se levantó y vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Qué versículo tan maravilloso, mis hermanos. Qué enseñanza tan profunda encierra este versículo, que no lo vamos a ver hoy. Lo vamos a dejar para la próxima enseñanza. Vamos a ver ampliamente, porque esta es la clave central de esta parábola. El Padre que fue, ¿qué? Movido a misericordia. Si Dios no se hubiera movido a misericordia contigo y conmigo, no estaríamos en esta mañana adorándole. ¿Qué sería de tu vida? ¿Qué sería de mi vida? Yo no sé ni dónde estaría hoy. ¿Tú sabes dónde estarías hoy? Si no hubiera el Padre, se hubiera movido a misericordia contigo y conmigo. En 8 días, en la siguiente enseñanza, vamos a ver este versículo y verán, vamos a terminar dando gracias por la misericordia de Dios. El cristiano vive agradecido todos los días, porque si no fuera por su gracia y por su misericordia, ya hubiéramos sido consumidos. Vamos a despedirnos aquí en oración, mis hermanos. Te invito a que reflexionemos sobre lo que aprendimos hoy. Son varias cosas. Lo primero es que, pues delante de Dios no somos dignos, merecedores de nada, no merecemos nada, ni mereces su perdón, ni mereces su amor, ni mereces lo que tiene. Nadie merecemos, porque muchas veces en el mundo nos enseña es que te lo mereces. Si algo hemos logrado con esfuerzo, con trabajo, con obediencia, es por la gracia de Dios. Y por supuesto no merecemos ni su amor, ni su perdón, ni su misericordia, ni la vida eterna. Todo es pura gracia de Dios. El mérito es exclusivamente de Jesucristo. Jamás creamos que tenemos un tantito de mérito. Es que Dios vio algo en mí y me necesitaba. Es pura gracia de Dios. El mérito fue de Cristo, quien dice la palabra de Dios, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice que se despojó a sí mismo, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y no lo merecíamos. Por eso, como hijos de Dios, ahora que hemos vivido su misericordia, démosle gracias. Pero quizás hay alguien aquí que dice, ahora entiendo que nada de lo que yo haga me puede salvar, entiendo que no soy digno, ¿qué hago? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete de tus pecados. Dile a Dios que has pecado contra Él y que necesitas su perdón. Yo oro que el Espíritu Santo te guíe a ponerte a cuentas con Dios esta mañana. Y Él va a hacer un milagro, porque te va a dar la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y como su hijo ahora, Él será tu Padre celestial. También, mis hermanos, reflexionemos, hay que levantarnos y tomar acción. No nos quedemos en buenas intenciones. A veces leemos un pasaje y nos animamos, oímos una predicación y sí, ahora sí lo voy a hacer. Pero como Dios le dijo a Josué, levántate. Este joven no se quedó en pensamiento de levantarse, él se levantó y fue. Levantemos y tomemos acción a la obediencia que le debemos a Dios y a su palabra. Seguramente ahorita tienes en mente algo que no le has obedecido a Dios. Levántate. Levántate. ¿Quieres ver la bendición de Dios en tu vida? Debe haber obediencia. Pongámonos de pie, mis hermanos. Bendito Padre, gracias por tu palabra. Nos quedamos justo en la parte medular, Señor, de esta parábola. La misericordia de ese Padre que representa tu misericordia. Pero con lo que hemos visto hasta hoy, Señor, no nos queda más que darte gracias.
porque si hoy podemos arrepentirnos y venir delante de ti es porque tú eres un Dios misericordioso, el Dios de toda gracia. Y a ti recurrimos, Señor, y pedimos perdón si como hijos te hemos ofendido. Ya entendemos que la parábola del hijo pródigo es más bien un mensaje de salvación para el que no cree, pero también como tus hijos sabemos que cuando pecamos tenemos el recurso de confesar nuestro pecado. Y tú eres fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te pido que si tenemos algo contra alguien, Señor, tengamos la capacidad primero de pedirte perdón y de pedirle perdón a quien ofendemos. Gracias por tu enseñanza esta mañana. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.